Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ingrid Lorena Pineda Kenguam. El día de hoy vamos a presentar una línea de tiempo sobre la evolución de la política de la educación inclusiva. En la presente línea de tiempo se analiza la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva, estableciendo una comparación entre el contexto internacional y el contexto colombiano, organizada por decenios. Este análisis permite evidenciar no solo los cambios normativos, sino también las transformaciones conceptuales que han definido la manera en que se entiende la inclusión educativa a lo largo del tiempo. Es importante destacar que la inclusión no ha sido un concepto estático, sino que ha evolucionado desde enfoques centrados en la exclusión y la segregación hacia perspectivas integrales fundamentadas en los derechos humanos, la equidad y el reconocimiento de la diversidad. Asimismo, se identifican las principales políticas y las legislaciones que éstas han generado, mostrando cómo las decisiones internacionales han influido directamente en las reformas educativas nacionales, particularmente en el caso colombiano. Iniciaremos con la década de 1960. En la década de 1960, el modelo educativo predominante era claramente excluyente. A nivel internacional, las personas con discapacidad eran consideradas sujetos de asistencia y no de derechos, lo que dio lugar a la creación de instituciones especializadas separadas del sistema educativo regular. En Colombia, esta tendencia se replicó mediante la consolidación de centros de educación especial. En este periodo no se hablaba propiamente de inclusión, sino de atención diferenciada, lo que evidencia una concepción limitada del derecho a la educación. Continuamos con la década de 1970. Para la década de 1970 comienza a surgir el concepto de integración educativa, impulsado por movimientos sociales que promovían la igualdad de las oportunidades. A nivel internacional, se empieza a plantear que las personas con discapacidad pueden incorporarse al sistema educativo regular, aunque bajo la condición de adaptarse a este. En Colombia se desarrollan programas pilotos de integración, aunque sin una estructura normativa sólida. El concepto de inclusión en este momento sigue siendo restrictivo, ya que la responsabilidad recaía en el estudiante y no en el sistema educativo. Seguimos con el año 1980. Durante los 80 se fortalece el reconocimiento del derecho a la educación para las personas con discapacidad, especialmente gracias a organismos internacionales como la UNESCO. En Colombia se amplía la cobertura educativa y se empiezan a implementar normativas que reconocen la necesidad de atender a poblaciones diversas. Sin embargo, la inclusión seguía centrada exclusivamente en la discapacidad, dejando de lado otras formas de diversidad. Este periodo marca un avance importante, aunque aún limitado en términos de equidad educativa. Década de 1990. La década de los 90 representa un punto de inflexión fundamental. A nivel internacional, la Declaración de Salamanca en 1994 establece que las escuelas deben dar a acoger a todos los estudiantes, independientemente de sus condiciones. En Colombia, este avance se materializa con la Constitución Política de 1991, que reconoce la educación como un derecho fundamental, y la Ley 115 de 1994, que incorpora principios de inclusión. Aquí, el concepto de inclusión se transforma significativamente, pasando de la integración a un enfoque basado en derechos, donde el sistema educativo comienza a asumir la responsabilidad de adaptarse a las necesidades de los estudiantes. Década del 2010.
Para esta década, la inclusión se reconoce plenamente como un derecho humano. A nivel internacional, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fortalece este enfoque. En Colombia, el decreto 1421 del 2017 marca un avance significativo al establecer lineamientos claros para la atención educativa de todos los estudiantes con discapacidad, introduciendo conceptos como los ajustes razonables y el diseño universal para el aprendizaje. En este periodo, la inclusión se entiende como el reconocimiento de la diversidad en todas sus formas, incluyendo género, cultura, etnia y condiciones socioeconómicas. A partir de la pandemia COVID-19, que evidenció profundas brechas en el acceso a la educación. A nivel internacional, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente el ODS 4, promueven una educación inclusiva, equitativa y de calidad. En Colombia se continúa avanzando en la implementación de políticas inclusivas, integrando el uso de tecnologías y modelos flexibles de aprendizaje. El concepto de inclusión en este contexto se amplía aún más, incorporando dimensiones digitales, sociales y emocionales, lo que exige transformaciones estructurales en los sistemas educativos. En conclusión, la educación inclusiva ha experimentado una transformación significativa a lo largo del tiempo, pasando de modelos excluyentes y asistencialistas a enfoques centrados en los derechos humanos, la equidad y la diversidad. Este recorrido histórico evidencia que la inclusión no es un estado alcanzado, sino un proceso en constante construcción, que requiere el compromiso de los sistemas educativos, las políticas públicas y la sociedad en general. Finalmente, se reconoce que aunque se han logrado avances importantes, aún persisten desafíos en la implementación efectiva de la educación inclusiva, lo que invita a seguir reflexionando y fortaleciendo las prácticas educativas desde una perspectiva verdaderamente inclusiva. Tenemos todavía mucho por recorrer en este gran camino. Estamos a tiempo. Nos vemos en una próxima edición.